Bien, para comenzar es importante recordar que en las sesiones anteriores hemos aprendido muy claramente lo que era un objetivo, es decir, el qué. A diferencia del objetivo, la estrategia es el cómo. Por lo tanto, la forma en la cual implementemos las acciones es lo que nosotros le vamos a llamar la estrategia en términos generales. Partamos con un pequeño ejemplo. Supongamos que usted quiere aumentar la rentabilidad y por lo tanto la rentabilidad usted sabe que se define como ingresos menos costos igual resultado. Si los ingresos son mayores que los costos, entonces tenemos resultados positivos. Si los ingresos son menores que los costos, obviamente estaríamos en una pérdida. Pues bien, si el objetivo es aumentar un 30% los resultados de la compañía, tenemos solo dos vías posibles. La primera, aumentar los ingresos, o la segunda, disminuir los costos. Caso 1. Si vamos por el aumento del ingreso, entonces tenemos a su vez dos opciones. Aumentamos el precio, aumentamos la cantidad. Si estamos frente a un bien perfectamente elástico, entonces no podríamos aumentar básicamente el precio. ¿Por qué? Porque ante una pequeña variación, la elasticidad se movería de manera muy rápida y por lo tanto los clientes no nos comprarían. Ahora bien, si nosotros entonces estamos con un tipo de bien de esas características y aumentamos la cantidad, entonces sí aumentan los ingresos. Ahora bien, para aumentar la cantidad, se tendría que entonces revisar las capacidades de la compañía. Por ejemplo, las operaciones. ¿Tenemos la capacidad para aumentar la cantidad o no la tenemos? Y si la tenemos desde el punto de vista físico, tenemos la capacidad financiera, alianzas de proveedores, tamaños de lote óptimos necesarios para ello, eso se irá respondiendo caso a caso sin duda. Pero entonces, retomando claramente el ejemplo, podríamos aumentar los ingresos por vía de aumentar el precio o por la vía de aumentar la cantidad. Ahora bien, si estamos frente a una situación distinta, esto es, disminuir los costos, tenemos dos opciones. Disminuir los costos fijos o bien disminuir los costos variables totales. Para ello entonces, si disminuimos los costos fijos, tendríamos que observar que toda estrategia de disminución no afecte gravemente a la compañía. Ahora bien, si vamos por el costo variable total, necesariamente tendríamos que observar cuál es el comportamiento del costo variable unitario, dadas las condiciones y las características de economías de escala, con el objeto que no se generen las deseconomías de escala. Y ahí, por lo tanto, el desafío puede ser más complejo. Resumiendo, entonces, un mismo objetivo, que es aumentar el resultado en un 30%, lo podemos lograr por dos caminos distintos. Uno, aumentar los ingresos o disminuir los costos. Ese cómo nosotros lo llamamos estrategia. Y en este caso, si luego hacemos la metáfora y la llevamos a una empresa o una industria en particular, la primera compañía sería muy agresiva, probablemente en términos de publicidad, promoción y una serie de otros aspectos propios de una compañía que busca el crecimiento. En el caso de la segunda, estaríamos frente a una empresa o compañía que probablemente esté pensando en reducción de personal, luego un ajuste porcentual importante a las comisiones de venta o algún otro ahorro que se pudiera obtener. Por lo tanto, si bien pueden conseguir el mismo resultado, los efectos que tiene en el mercado son completamente distintos, dado que en el caso 1, por ejemplo, si su crecimiento es sobre el tamaño de mercado y la tasa que ésta nos entrega, por lo tanto, estaríamos frente a una empresa que no solo crece, sino que aumenta su participación real y su participación relativa. En cambio, si estamos en una estrategia que cuando la compañía puede ser rentable y cumplir con el objetivo de la rentabilidad que se le ha planteado, podría estar sufriendo en el mediano plazo consecuencias importantes. Existe una literatura bastante variada respecto de definiciones y
finalmente visiones respecto de la estrategia. Respecto entonces de todos estos elementos, es importante señalar, o al menos recordar algunos elementos que Porter nos indica respecto a la estrategia. Porter indica que la estrategia es la combinación de las metas que busca la empresa y por tanto de los medios, no olvidándose jamás de las políticas a través de las cuales se logran estas metas. Y las metas, por lo tanto, se entiende que son parte del proceso de definición de los objetivos. Ahora bien, Porter argumenta que la política a través de la cual la empresa busca el logro de esa meta debe basarse en la construcción de una posición única y valiosa en el mercado, sobre la base de un conjunto de actividades específicas que posee una empresa. Que finalmente lo que se logra observar dentro de este proceso es que estamos buscando una estrategia de valor. Es importante entonces, una vez que se ha definido todos los elementos estratégicos, tener todas las capacidades para poder avanzar en la implementación de esta estrategia. En resumen, se podría afirmar que la estrategia empresarial es un plan utilizado y asignación de los recursos disponibles con el fin de modificar el equilibrio competitivo y de volver a estabilizar en favor de la empresa considerada. Que el desequilibrio se logra en el momento en que se generan acciones que necesariamente van moviendo las posiciones competitivas de cada uno de los actores que participan en un sector industrial. Ahora bien, las estrategias tienen que estar también muy orientadas a la forma en la cual la cultura de la empresa, la visión que ésta tiene respecto del entorno, para que sea una implementación exitosa, natural, propia de la compañía, pero que debe buscar siempre generar o consolidar una ventaja competitiva y una rentabilidad superior, ojalá a no solo las empresas que son competencias directas, sino que por sobre todo de la industria, que sería por cierto lo ideal. Ahora bien, para que la empresa pueda fortalecer su posición estratégica, debe, por cierto, tomar una serie de acciones relacionadas, a modo de ejemplo, con inversión financiera, en capital físico y otras acciones que son relevantes como hoy en el capital humano. Ahora, si se quiere ver los niveles de la estrategia, al menos encontramos tres: las estrategias corporativas, las estrategias competitivas o del negocio y las funcionales. Se debe decir que ante estos tres niveles de estrategia, lo relevante es que la compañía debe ser capaz de mantener una coherencia estratégica. Es decir, la estrategia corporativa, competitiva y funcional debe ser parte de un mismo organismo, forma, estructura y acciones que obedecen al gran objetivo y que obedecen a los grandes sueños que tiene la compañía, que se han establecido en la misión, la visión, junto con la compañía de los valores. La estrategia entonces, la estrategia corporativa establece el diseño de la dirección, es decir, hacia dónde va la compañía, va el negocio. La competitiva o del negocio propiamente tal, se trata de determinar cómo desarrollar lo mejor posible la actividad o las actividades que les corresponden a la unidad estratégica. Es decir, en un entorno competitivo la pregunta que se debería hacer es, bueno, ¿cómo se debe competir en cada uno de los negocios de la empresa? Las estrategias funcionales son aquellas que se diseñan específicamente para la función determinada. Las más tradicionales son marketing, recursos humanos, finanzas y operaciones. Pero por cierto, pueden haber muchas más dependiendo de la compañía y las circunstancias, como por ejemplo el sector industrial o alguna otra particularidad que se esté viviendo. Las estrategias entonces también tienen distintos modelos y formas de presentarlo. Existen muchos modelos, pero lo que sí es posible resumir que siempre es necesario partir por una formulación de la misión, visión y valores.
Y en estas tres preguntas que nosotros tenemos que responder, que debemos afirmar para luego orientar las acciones, necesariamente debemos dar respuesta a qué vamos a hacer, el cómo lo queremos hacer, cómo hacemos para llegar a ese lugar que nosotros estamos soñando desde el punto de vista de empresa. Luego, en una segunda etapa, tenemos la elección del camino concreto de acción. Es decir, qué inversiones vamos a realizar, qué actividades concretas llevaremos a cabo, cómo vamos a complementar las diversas actividades que se han ido planificando para llegar a una tercera etapa que sería los resultados. Y saber y conocer si el resultado nuestro es adecuado, es mediano, es regular, está dentro del proceso, dentro del ciclo de vida, dentro del ciclo de vida de la industria, entre tantos otros factores que resulta importante revisar. El segundo modelo planteado tiene que ver con cómo esta formulación estratégica, misión, visión, valores, y se conecta con un proceso de análisis profundo de la industria, del entorno, de su regulación. Cómo somos capaces, desde el punto de vista de la empresa, de analizar los recursos internos, entiéndase por ello capacidades, actividades internas, etc. El análisis competitivo del entorno, el análisis del ámbito vertical, horizontal, conglomerado y geográfico, en el cual se encuentra inserta la acción empresarial, para posteriormente elegir los distintos caminos o el camino que sea necesario y adecuado. En el modelo 3 tenemos más bien un concepto de horizontalidad más general, la que por cierto siempre comienza misión-visión, se establecen los objetivos, se hace un análisis externo, luego interno, por cierto, porque no, de lo contrario no sería posible entender cómo una compañía está dentro de un contexto con características internas, ya sean estas fortalezas, debilidades y elementos que la componen, dentro de una mirada desde la compañía, para luego buscar las alternativas estratégicas, seleccionarlas, implementarlas y posteriormente ver el resultado. Desde el punto de vista de las estrategias, existen muchos autores, muchas clasificaciones. En este capítulo se van a revisar las siguientes: estrategias de crecimiento, competitiva genérica y fuente de la ventaja competitiva. Las estrategias de crecimiento las podemos dividir en tres grandes bloques: de crecimiento intensivo, crecimiento integrado y crecimiento diversificado. A su vez, el crecimiento intensivo está formado por tres estrategias: penetración de mercado, desarrollo de producto y desarrollo de mercado. Posteriormente, se podría afirmar que el crecimiento integrado, que es el segundo elemento, está conformado por estrategias verticales hacia atrás, hacia adelante y horizontal. El crecimiento diversificado, como el tercer punto, puede ser concéntrico, horizontal o por conglomerado. Si nos vamos entonces a la estrategia de crecimiento y revisamos la estrategia de crecimiento intensivo, encontramos la penetración de mercado, que no es otra cosa que aumentar la participación manteniendo el o los productos actuales. Por tanto, se podría modificar las variables del mix precio y comunicación. En el punto 2, desarrollo de mercado, lo que se busca es tener el producto actual, pero expandirlo geográficamente, por ejemplo, a nivel nacional o a un lugar de extranjero en particular, donde las características que nosotros somos capaces de responder con los productos adecuados. El tercero sería el desarrollo, entonces, de producto. El desarrollo de producto es cómo se van mejorando aspectos esenciales e importantes para aumentar la competitividad. Y por lo tanto, es aquí donde tenemos que, como compañía, tener mucho cuidado y mucha atención en lo que se hace. Porque muchas veces la tentación natural, desde el punto de vista de la búsqueda de la rentabilidad, dadas las condiciones de distintos sectores industriales, podría llevar a cometer algunos errores importantes en el desarrollo de productos que afecten a la marca. Ahora bien, la diversificación, la empresa se aleja de su conocimiento del mercado, del producto, y genera espacios de otros negocios en otros tipos de industrias que no necesariamente deben ser complementarios ni lo son.
Y aquí aparece entonces, desde el punto de vista de la gestión, los holdings, etcétera, que es importante recordar que existen y que es una estrategia utilizada por muchas grandes compañías nacionales e internacionales. Luego, retomando entonces nuevamente estrategia de crecimiento específicamente integrado, tenemos vertical hacia adelante, vertical hacia atrás y horizontal. La horizontal tiene que ver con cómo la compañía, en vez de competir con un tercero, entonces decide absorberla. Hacia atrás tenemos nuestros proveedores. Entonces, ¿podríamos ser nosotros mismos dueños de los proveedores? Respuesta, sí. Nosotros proveer nuestros mismos insumos. Y hacia adelante, por cierto, a través de los distintos canales de distribución que, por supuesto, podríamos nosotros también adquirir. Entonces, ahí tenemos tres ya tipos de estrategia: horizontal, vertical hacia atrás y vertical hacia adelante. Cuando hablamos de estrategia de crecimiento ahora diversificado, aparece el concéntrico, horizontal y por conglomerado. Empresas como por ejemplo AXE, Lesancy u otras que pudieran aparecer, nos permite observar que son estrategias que son muy efectivas desde el punto de vista del negocio. Aquí lo que se busca es desarrollar productos y servicios relacionados. Por ejemplo, si tenemos un champú, entonces podemos tener champú, podemos tener bálsamo y cremas de pelo. Los productos no son los mismos, pero ciertamente son servicios que están relacionados. La diversificación, digamos, horizontal es el desarrollo de productos complementarios, pero no necesariamente relacionados entre ellos, digamos. Pero lo importante acá, y la forma de distinguirlo, es que responden al mismo público objetivo. Ejemplo de aquello, Samsung, que tiene lavadoras, automóviles, televisores, etc. Cuando hablamos entonces por conglomerado, vamos a avanzar en una estrategia que la compañía ha definido como buscar distintos espacios de generación de negocios en industrias donde no necesariamente son complementarias con nuestro sitio principal y se forman los holdings, como decía hace un rato. Cuando revisamos la estrategia competitiva, en el caso de Michael Porter, tenemos tres estrategias: liderazgo con costo, diferenciación y enfoque. Y una forma de graficarlo es a través de algunos ejemplos. Cuando hablamos entonces de liderazgo con costo, es que estamos preocupados de ser excelentes en la operación misma del negocio. Por ejemplo, la empresa líder. Cuando trabajamos la diferenciación, es decir, que estamos buscando espacios superlativos de calidad del producto y queremos ser distinguidos por algunos aspectos que sean relevantes para el desarrollo de la compañía. Si nuevamente nos referimos al sector industrial del supermercado, entonces podríamos definir claramente a la empresa Jumbo. En el caso de enfoque, la empresa se concentra en determinados espacios estratégicos para establecer segmentos bien definidos de la población o bien incluso de grupos geográficos bien acotados y bien claros. En el caso de Chile, si mantenemos la misma industria, sería el supermercado Unimark, que se ha ido especializando en determinados tipos de clientes por ocasiones y por hábitos bastante bien definidos que podemos ver en distintas publicidades que están disponibles en los distintos medios de comunicación. Entonces, cuando observamos todo este proceso, requiere necesariamente que tengamos una visión integral del proceso estratégico, que es lo que ahora debemos comenzar a desarrollar antes de finalizar el capítulo. Necesariamente entonces tenemos que también observar los riesgos asociados en el caso de Porter. Irá con costo. La pregunta que nos debemos hacer: ¿podemos mantener en el tiempo esa excelencia operacional y liderazgo en costo? Es bastante complejo porque puede haber una imitación o bien se toman acciones, por ejemplo, de inversión en capital fijo que permita lograr obtener niveles de optimización como los tiene en este caso, como decíamos hace un rato, el supermercado líder. Se pierde la diferenciación, se pierde la proximidad incluso de llegar a ello, porque cuando generamos producciones de altos volúmenes y estamos preocupados de liderazgo con costo, los elementos como el cómo nos vemos distintos, la verdad es que no es relevante en un proceso de implementación, porque además no tendría sentido desde el punto de vista estratégico.
Entonces, los que se enfocan en costos logran costos menores en los segmentos. Eso es cierto, pero en la medida que eso no se sostiene eh, en los clientes y no se hace cargo de los cambios que esto va teniendo, de las evoluciones sociales que tienen, de una clase media, por ejemplo, en el caso de Chile, emergente, bastante fuerte. Por lo tanto, eso sería no entender esos procesos y tendríamos como compañía un problema importante. La diferenciación es solamente posible mantener a la medida que este sea un elemento constante, con un concepto de innovación muy claro y con una, como bien algunos autores dicen, la devoción por el mejoramiento continuo. De lo contrario, no se sostiene en el tiempo. En el caso de los de enfoque, la dificultad principal que tiene y el riesgo que se podía presentar es que al estar organizado y más bien buscando estos segmentos específicos, se pueden crear subsegmentos a tal nivel que podría finalmente complicar a todos los actores del mercado. Entonces, ya que hemos avanzado en todos estos elementos, lo importante sería saber eh, cómo se da desde el punto de vista de los elementos que fundamentan la ventaja competitiva todo lo que hemos conversado. Y aquí entonces aparece la estrategia fuente de ventaja competitiva, que tenemos tecnológicas, interrelaciones entre unidades estratégicas de negocios o SBU, y por supuesto la horizontalidad que aquí se puede establecer. Desde el punto de vista tecnológico, tiene importancia la configuración de los sectores industriales, dado que esto genera economía de escala, diferenciación y el cambio tecnológico por sí mismo, a diferencia de lo que muchos creen, no es relevante, sino que esto impacta en las cadenas de valor, crea una ventaja competitiva o afecta la configuración del sector industrial, pero el elemento por sí mismo solo no es lo relevante y por lo tanto tenemos que hacer un esfuerzo por comprender todos estos asuntos. Ahora bien, recuerden ustedes que el tipo de estrategia debe ser evaluada considerando lo siguiente, al menos cadena de valor, la ventaja competitiva, la configuración del sector, la atractividad del sector industrial. Y la atractividad está dada por una serie de elementos que pueden ir desde lo macroeconómico, microeconómico, gusto y preferencia, segmentos emergentes, de alta rentabilidad, de baja rentabilidad, en definitiva según lo que la compañía es capaz de observar dadas sus capacidades. Entonces, la pregunta que también es necesaria y que es muy pertinente en estos tiempos: ¿qué tecnologías desarrollar? ¿Se busca liderazgo? ¿Buscamos rentabilidad? Esos son elementos importantes. Punto 2, el tema relacionado con las interrelaciones de la estrategia de negocio. Entonces, la pregunta que necesariamente se tiene que hacer es, bueno, la idea es buscar sinergias con, eh, con aquellos que han tenido éxito, toda vez que esto afecta efectivamente la gana de valor. Las relaciones pueden ser tangibles, intangibles de competidor, compartir el costo o la diferenciación, de manera tal de generar finalmente largos de cooperación de largo plazo. Cuando hablamos del punto 3, que sería la horizontal, este tipo de estrategia va a ayudar a definir la forma en que se compite de manera diversificada. Entre los beneficios que se pueden encontrar, al menos tenemos que se permite seleccionar adecuadamente los sectores industriales donde la empresa debe competir de manera diversificada. Permite también seleccionar de la forma en que deben ser coordinadas las distintas unidades estratégicas de negocio. Si se observan todos los elementos planteados en este capítulo, es posible afirmar que el desarrollo estratégico es un elemento fundamental para el crecimiento y el desarrollo de la compañía. Pero esto, y tal como decíamos al comienzo, siendo un cómo, se puede hacer de distintas formas. Y es ahí el desafío que se debe abordar en escenarios cada vez más complejos, cada vez más competitivos y muchas veces cada vez más inciertos.